¿Cómo comienzas con una mujer que no ha hecho deporte o ejercicio nunca? Estás describiendo al 99% de las mujeres de mis grupos. El ejercicio físico es aquella actividad física que se realiza de manera planificada. Tiene como objetivo un impacto en mejorar la salud. Las mitocondrias son nuestros grandes factores de anti-aging, ¿no?, que tenemos internos en todas las células de nuestro cuerpo. Pero además es que son las fábricas de energía. Y dependiendo del momento, lo que tengas, del beneficio que quieras tener, puede ser ejercicio con alta intensidad, moderada o baja. Tenemos que ser conscientes de que se deben combinar siempre los dos, porque el ejercicio de fuerza nos va a ayudar más a nivel más muscular y el ejercicio cardio va a proteger más el corazón, vasos sanguíneos a nivel periférico. Echo en falta una persona que les mueva, que les acompañe a hacer ejercicio. ¿Dónde está ese personal actualmente dentro de las unidades de oncología en España? ¿Están en fundaciones, asociaciones o tenemos que ir a centros especializados a buscar ayuda? El ejercicio ya en otros países se utiliza como un tratamiento más. Tenemos que empezar a cambiar eso. El tejido articular es el que más se lesiona y más se inflama, especialmente durante los procesos oncológicos. Si yo no lo protejo, me lo voy a acabar lesionando. Por eso surge Ejercicio y Cáncer con esa misma mentalidad de decir, ayudemos al paciente desde una perspectiva lo más económica posible, porque esto no vale con hacerlo 3 meses, no vale con hacerlo 6 meses, hay que hacerlo toda la vida. Tenemos un nuevo episodio con un tema cada vez más en auge. El deporte en pacientes oncológicos. Con una invitada que acaba de llegar de Estados Unidos, casi nos hace ir a buscarla. Ha viajado por medio mundo, Canadá, Australia, Dinamarca, Estados Unidos, para formarse en los mejores centros. Llevamos meses esperando esta entrevista y viene aquí para hablarnos de los beneficios del ejercicio físico, cómo, cuándo y en qué pacientes está recomendado, porque el deporte debe adaptarse a las diferentes etapas de la vida, por profesionales que nos apoyen en cada momento para superar las dificultades y ver resultados reales en nuestra salud. Ya no hablamos solo de realizar ejercicio para la prevención, sino de utilizarlo como una herramienta también en la enfermedad. Hoy está con nosotros Soraya Casla, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pionera en España en el desarrollo del ejercicio en pacientes oncológicos, colaboradora habitual en diferentes hospitales y universidades. Ha participado en uno de los mayores ensayos clínicos en España sobre ejercicio oncológico, con más de 200 pacientes con cáncer de mama. Actualmente dirige el primer centro especializado en ejercicio oncológico en nuestro país. Soraya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación. Y fijaros, se estima que en España se diagnostican unos 300.000 casos de cáncer al año. 1 de cada 2 varones va a tener un cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 3 mujeres. Es que realmente la estadística está ahí y me ha tocado revisarla recientemente, pero realmente es espeluznante. Cada vez la sociedad se envejece más, cada vez tenemos más tratamientos para mejorar la supervivencia y la calidad de vida, pero es verdad que también el envejecimiento nos acompaña el problema del cáncer y demás enfermedades de la edad. Vamos a hablar con Soraya, porque Soraya ha publicado un libro que se llama Ante el cáncer, muévete, un libro fantástico que veréis que tengo muy leído porque realmente es muy interesante. Yo me dedico a la parte oncológica, al cáncer ginecológico, y este libro para mí ha sido una luz que voy a comunicar a mis pacientes que tengan cáncer, porque creo y considero que es una pastilla que debe acompañarlas también en esta enfermedad. Y quería empezar con el primer bloque. ¿Por qué surge Ejercicio y Cáncer? Unos centros que tienes en Madrid, que te vas a formar fuera, necesitas ir a realizar una formación fuera de España. He leído Canadá, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, porque necesitas formarte específicamente en las pacientes oncológicas. Cuéntanos un poco cómo es tu trayectoria y cómo llegas cómo llegas a tener estos centros en Madrid. Pues mira, cuando yo empiezo en 2008, lo que me decían mis profesores y cuando yo les decía que quería hacer mi tesis doctoral sobre ejercicio físico oncológico es que estaba loca, que de eso nunca iba a vivir, que nunca me iba a poder dedicar a la clínica, pero a mí la verdad es que me acompaña algo siempre y es que cuando me cierran una puerta como que me empecino más, ¿no?
Y entonces empecé a estudiar, me fui también a Granada. En Granada había un equipo que trabajaba muy bien la clínica y me animaron mucho a empezar con este ámbito. Pero en España había muy poca gente dedicándose al ámbito oncológico. En este caso, la mayoría se dedicaban a los niños, al ejercicio aplicado al cáncer infantil, y no había mucha experiencia en adultos. Entonces empecé a buscar y gracias al contacto con un oncólogo en Madrid, el doctor Miguel Martín, sí, pues pude contactar con diferentes equipos que trabajaban en Estados Unidos y me fui allí el primer año de mi tesis doctoral. A la aventura. A la aventura. Porque realmente eres doctora en ciencias de la actividad física y el deporte. Y tu interés estaba precisamente justo en las personas con cáncer. Sí, entonces el gran problema que teníamos es que aquí no teníamos una formación específica durante la carrera en patología y eso hizo que al final pues decidiera marcharme a buscar cómo lo hacían en otros centros. Tuve la suerte de estar con pioneros que ahora son grandes eminencias, pero hace 15 años pues a lo mejor no llegaban a ese nivel, pero que ya habían empezado a trabajar y que estaban integrando el ejercicio físico dentro de toda la cultura clínica en el paciente oncológico. Entonces, este tipo de formación no la encontramos realmente en España de manera multidisciplinar. Actualmente empieza a haber cursos, empieza a haber máster, empieza a haber cursos de experto, pero yo tuve la suerte de estar dentro de un hospital 4 años en la unidad de oncología del Gregorio Marañón, viendo pasar pacientes y esa formación, esa experiencia en tratamientos, en ver pacientes, en ver efectos secundarios, no la tenemos actualmente y pues realmente yo creo que es algo que es necesario para saber cómo los tratamientos generan una serie de efectos secundarios y entender cómo el ejercicio puede ayudar de manera integral. Claro, porque eso es lo que cuentas también en tu libro. Al principio del libro habla de la experiencia en el Hospital Gregorio Marañón, en la unidad de oncología. Una persona doctora en ciencias de la actividad física y el deporte, rotando en una unidad de oncología, viendo a esos pacientes con los efectos secundarios de los tratamientos. Realmente lo que comentas también en el libro es que no todo personal está cualificado para poder tratar o realizar un ejercicio adecuado en un paciente en estas circunstancias. Una de las condiciones importantes es tener experiencia en este ámbito, ¿correcto? En rotar o estar perfeccionando en una unidad de oncología. Yo creo que hay 2 cosas importantes. La primera, conocer cómo el ejercicio puede cambiar a nivel fisiológico y ser una herramienta clínica, que eso tampoco muchas veces no se desarrolla muy bien en la carrera y en función de lo que hagas generas unos cambios y eso tiene un impacto clínico y cómo eso interactúa con otras enfermedades, por ejemplo. Y el segundo, sí, es tener experiencia en clínica. Igual que cualquier clínico que se precie tiene un proceso de interinidad en el cual pasa por la residencia y pasa por determinados procesos supervisados viendo diferentes enfermos y especializándose en ejercicio físico debería pasar lo mismo también. Y esto te lleva a, creo que tienes 3 centros en Madrid. Sí, actualmente Ejercicio y cáncer. 3 centros de ejercicio y cáncer. Donde no solamente tratas pacientes oncológicas, me imagino, sino también intentamos prevenir con el ejercicio físico el cáncer. Tenemos diferentes niveles, entonces es verdad que tenemos una primera fase cuando nacemos, sí nos dedicamos única e íntegramente al paciente oncológico. La mayoría que tenemos son mujeres, porque también es a las que más dan ese paso y además trabajamos en grupo y es verdad que a las mujeres les gusta mucho más el grupo que los hombres. Pero actualmente hemos descubierto que nuestra metodología y nuestra forma de trabajar afectan la salud a muchísimos niveles. Y, por ejemplo, tenemos muchas mujeres que están en perimenopausia, sobre todo a partir de esos 40 años que tenemos una bajada de estrógenos, que necesitamos quizá un ejercicio más dirigido, más concreto y que nos ayude más de manera integral. Y estamos viendo también muchos beneficios en las personas que forman parte y que no tienen cáncer, ¿no? Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es, claro, la definición que haces. No es lo mismo ejercicio físico que deporte, porque muchas veces confundimos estas palabras. Déjanos tu definición o cómo definirías, qué es la diferencia, cuál es la diferencia.
Pues mira, utilizamos normalmente 3 palabras de manera indistinta: actividad física, ejercicio físico y deporte. Vale. Actividad física es todo movimiento que realizas y que genera un gasto calórico. Es decir, yo estoy aquí moviendo mis manos y estoy generando una actividad física y un gasto calórico. ¿Esto tiene un beneficio en mi organismo? No. El ejercicio físico es aquella actividad física que se realiza de manera planificada, pero que además tiene como objetivo un impacto en mejorar la salud. Por ejemplo, cuando tú vas X días en semana a hacer un entrenamiento con el objetivo de mejorar tu masa muscular, de mejorar tu postura, de mejorar tu capacidad cardiovascular. Y por último, deporte. El deporte es una actividad física que se hace bajo un reglamento y con unas bases de competición. El deporte en sí no tiene por qué tener un beneficio, pero sí que es verdad que los deportistas tienen una preparación física que mejora sus capacidades físicas y su salud para poder enfrentarse a esa competición. Entonces ahí ese entrenamiento que hacen previo sí tiene un impacto beneficioso, pero quedar un día a la semana a jugar al fútbol con tus amigos, pues muchas veces es incluso más lesivo que beneficioso, ¿no? Así que bueno, esas son las diferencias. Bueno, yo soy de las que queda con mis amigas a jugar al pádel los fines de semana. Pero bueno, también las endorfinas que se generan también son importantes. Totalmente. Pero es que precisamente nos hablas de realizar ejercicio en las pacientes que tienen cáncer, en los pacientes que tienen cáncer. Y estas personas están sometidas a tratamientos que muchas veces pueden fatigarles en exceso, tienen una cierta intolerancia a ese ejercicio físico. ¿Cómo consigues que esas personas puedan realizar realmente ejercicio físico superando esa fatiga de los tratamientos? Pues mira, nosotros cada vez que vienen los alumnos a rotar por nuestros centros les decimos que lo que hacemos es magia, porque al final tienes que cambiar una percepción de toda la sociedad. Aquí todavía estamos cambiando esa percepción de que el ejercicio es bueno durante la enfermedad, incluso en este caso durante el cáncer, ¿no? Y es cambiar muchos años de tradición, muchos años de creencia. Pero al final lo primero es empezar poco a poco, darles confianza y explicarles muy bien. Esa valoración inicial que realizamos en los centros para ver qué nivel tienen nos permite adaptar muy bien, de manera muy sensible, qué intensidad toleran en estos procesos, sobre todo tan agudos y tan complejos, y poco a poco que ellas se vayan sintiendo mejor. Y eso hace que al final ganen adherencia, porque la adherencia, no nos olvidemos, yo siempre digo una cosa: el ejercicio es maravilloso si lo haces. O sea, este libro es maravilloso si cambia los hábitos de vida de las personas, pero no si no lo haces. Entonces hay que conseguir ese cambio, esa adherencia, ese cambio de hábito de vida. Has hablado antes de actividad física. Muchas veces en consulta me preguntan, ¿me vale con caminar? ¿Qué consideras eso? ¿Caminar? ¿Dónde lo metemos? ¿Caminar normal o caminar rápido? Yo me muevo mucho, ¿no? Además vale. Te dirán. Sí, claro, o sea, porque dice, ¿me vale con caminar? ¿Ejercicio es caminar? Digo, bueno, actividad física, diría yo. Pero realmente caminar durante X tiempo, media hora, caminar un poquito rápido, puede llegar a ser un ejercicio físico, ¿correcto? La realidad es que cuando hablamos de un ejercicio físico aplicado a la salud, ya tenemos una dosis. Es decir, no es una cuestión de lo que crea el paciente o no crea. El paciente puede sentarse y decir, yo creo que no necesito quimioterapia, pero hay una dosis que ya nos demuestra que esa quimioterapia o ese tratamiento hormonal va a mejorar su salud. Ya. Con el ejercicio pasa lo mismo. Otra cosa que es que nosotros todavía en España no tengamos esa planteamiento de que el ejercicio puede ser un tratamiento más. Pero ya existe esa dosis como tratamiento. Entonces está muy bien que caminemos. De hecho, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que caminar todos los días media hora tiene un impacto positivo. Cuando soy una persona que está pasando por un proceso oncológico, no solamente tengo que hacer ejercicio cardiovascular, que para algunos pacientes la intensidad a la que nos recomiendan es caminar, pero para otros a lo mejor no. Yeah. Sino que también tengo que incluir otras pautas como es el ejercicio de fuerza para mejorar todo lo que es la protección articular, mejorar la actividad de la musculatura y prevenir lesiones en la parte más cardiovascular, mejorar la postura, mejorar todos esos efectos secundarios locales de los tratamientos locales que podemos observar, sino que también además nos dice que hay que incluir ejercicios como el equilibrio o la flexibilidad. En España no hay suficientes centros especializados en dar un soporte a estas personas o pacientes oncológicos. Me gustaría saber
dónde se pueden encontrar estos centros y me gustaría saber cómo esa persona que tiene que apoyarte o ayudarte en ese momento es el cualificado para ello. Pues es muy complicado porque no tenemos una formación específica que avale que estás certificado para ello. Es decir, yo puedo levantarme esta mañana, decir que soy especialista en ejercicio oncológico, haber hecho un curso online y determinar que lo soy. Entonces, muchas veces estamos pidiendo al paciente que confíe en nosotros. Yo por eso una de las cosas que he hecho ha sido publicar mi currículum en la web para que la gente vea cuál es la experiencia que tenemos y cómo trabajamos. También el de las personas que trabajan en los centros para que entiendan que sí hay una especialización detrás, una formación específica, pero no podemos hacer de momento nada más que eso, mostrar cuál es nuestra trayectoria y nuestra experiencia. Hay compañeros que están trabajando muy bien en diferentes partes de España, hay centros que están dirigidos muchas veces por oncólogos que trabajan directamente con especialistas en ejercicio físico y que les ayudan, les orientan. Entonces, para mí, yo lo que creo que deberían hacer las pacientes, hablar con sus profesionales, preguntarles a sus profesionales. Hay profesionales que ya además recomiendan lugares, centros. Nosotros tenemos la suerte de que muchos oncólogos recomiendan ejercicio y cáncer, porque ellos también van a poder hacer esa criba. Y a los profesionales recordarles que también es su deber estar al tanto de estas nuevas iniciativas y necesidades de los pacientes. Ya, es que yo creo que es algo que realmente está olvidado. Y yo lo veo porque me dedico a la parte oncológica y donde realmente cuando nosotros tenemos unidades multidisciplinares donde nos reunimos, comités de mama, comités de ginecología oncológica, pero realmente tenemos psicólogos, tenemos compañías durante el proceso, pero echo en falta una persona que les mueva, que les acompañe a hacer ejercicio. ¿Dónde está ese personal actualmente dentro de las unidades de oncología en España? ¿Están en fundaciones, asociaciones o tenemos que ir a centros especializados a buscar ayuda? Pues en algunos hospitales es verdad que están iniciando proyectos con fisioterapia y rehabilitación en los cuales ellos suelen liderar esta parte. Es verdad que normalmente no tienen la formación específica al principio, pero poco a poco la van adquiriendo. Pero si no, sí, hay una parte que las propias asociaciones o fundaciones, algunas de ellas dan ese soporte durante un tiempo determinado, pero luego el paciente no tiene acceso a más trabajo con ellos o a un seguimiento mayor posterior. Por eso surge también ejercicio y cáncer, porque es una de las cosas que yo había visto en Estados Unidos. En Estados Unidos en los propios hospitales se trabaja desde ejercicio físico con los propios pacientes, pero luego ayudan a tener una continuidad a través de delegar en diferentes tipos de centros que ya se sabe que tienen especialistas que pueden ayudar al paciente. Y por eso surge ejercicio y cáncer, con esa misma mentalidad de decir, ayudemos al paciente desde una perspectiva lo más económica posible, porque esto no vale con hacerlo 3 meses, no vale con hacerlo 6 meses, hay que hacerlo toda la vida. Claro, es que realmente no solamente es un proceso puntual en el tiempo durante el tratamiento del cáncer, sino es un proceso como una pastilla, una píldora que dices tú en el libro, de mantenimiento para toda la vida y no solamente para tratamiento del cáncer, sino para evitar la recaída o las recidivas. Fíjate, nosotros tenemos evaluada la vida media de las personas que pasan por ejercicio y cáncer y normalmente están con nosotros entre 1 y 4 años de media. Es decir, que no suelen estar menos de 1 año con nosotros, porque al menos normalmente muchas veces los tratamientos, cirugías, hasta que se reincorporan al trabajo, suelen ser 1 año. Por lo tanto, ese primer año se lo tienen que costear al menos ellas. Ya es que lo que encontramos en España por lo menos son centros privados, no subvencionados, que acompañan a este tipo de pacientes, que desde aquí yo lo que quiero es reivindicar un poco que sepamos que existe ejercicio
en las pacientes oncológicas, especializado por personas cualificadas como Soraya, y que realmente tenemos que reivindicar que esté al acceso de todas estas pacientes. Totalmente de acuerdo. Y además a mí me parece que es muy importante entender que el ejercicio ya en otros países se utiliza como un tratamiento más. Tenemos que empezar a cambiar eso, porque a mí cuando me dicen es que en Estados Unidos es que lo pagamos todo, no, en Estados Unidos incluyen el ejercicio físico porque es coste efectivo, porque ahorra al sistema. Ya. Si tú tienes una paciente más sana, te va a gastar menos dinero. Entonces, por desgracia es así de cruel. Vamos a hablar de los beneficios que produce el ejercicio en las mujeres diagnosticadas de un cáncer, porque hay muchos beneficios que describes en tu libro y me gustaría que nos hablaras, porque claro, no solamente es para la prevención, sino que realmente el ejercicio oncológico ha demostrado, y hay evidencia científica, de que mejora la supervivencia hasta en un 40-50% por lo menos en cáncer de mama, sobre todo en hormonodependientes. Cuéntanos un poco de esos beneficios. Pues mira, los beneficios son múltiples. Para mí el más importante es emocional. Y es el primero que ellas sienten. Eso siempre lo dicen, que la primera clase vienen llenas de miedo, pero cuando se van llenas de energía, llenas de alegría, llenas de buenas sensaciones. Y eso es el primer punto para que además vuelvan. O sea, que es muy importante que los beneficios emocionales. A partir de ahí luego vamos encontrando muchos beneficios, sobre todo a nivel funcional, mejoran la capacidad que tienen de caminar más rápido, de los movimientos del día a día. Vamos aumentando la masa muscular, que es muy importante. Además sabemos que juega un papel esencial a la hora de prevenir, por ejemplo, la osteoporosis, sí, de prevenir otros problemas asociados como problemas posturales. O sea que tiene un papel muy relevante. Y el ejercicio cardiovascular o la parte más cardiovascular que ellas notan sobre todo es que aguantan mejor su día a día reduciendo la fatiga, claro, que es primordial porque es el efecto secundario estrella que más para los pacientes. Has hablado de emociones. Yo he pensado en endorfinas y he escuchado y he leído en tu libro mioquinas. Las mioquinas podríamos decir que son esas endorfinas que se generan cuando estimulamos el músculo. No es así. Las endorfinas están más relacionadas con el aspecto emocional. Las mioquinas lo que hacen es cambiar el entorno fisiológico. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando nos dan tratamientos se generan unos procesos más inflamatorios. Estamos un poquito inflamados. La inflamación hace que las cosas funcionen un poco peor o más lentas. Cuando movemos los músculos liberan unas sustancias que se llaman mioquinas, que trabajan también como hormonas. Y esas mioquinas lo que hacen básicamente, entre otras cosas, es reducir la inflamación, ayudar que el sistema inmune trabaje mejor y que además, como producimos la energía, también lo hagan de manera más beneficiosa, más fácil. Y eso hace que además tenga más energía, porque si produzco más energía, me siento menos cansado. Entonces, las mioquinas tienen todos esos beneficios a nivel de sistema inmune, de metabolismo y de la inflamación. Las pondremos entre comillas, como endorfinas. Para siempre. Y también he escuchado y he leído que el ejercicio puede modificar el microambiente del tumor. Es decir, lo puede hacer menos agresivo. Inclusive puede, como decías, bajar esa inflamación. ¿Es tan importante ese impacto a nivel del microambiente tumoral con el ejercicio? Pues mira, en modelos clínicos, en pacientes, todavía estamos en todo ese proceso de saber muy bien qué es lo que está pasando, porque hay primeras ideas, pero todavía no está bien definido y demostrado. Lo que sí podemos decir es que en ratones, en modelos animales, los ratones que se movían y que hacían ejercicio reducían un 30% el crecimiento del tumor e incluso en un 50% a veces no se llegaba ni a desarrollar cuando se inoculaba el propio tumor cuando hacían ejercicio. ¿Y eso por qué es? Por estas mioquinas, ¿vale? En primer lugar, hacen que el sistema inmune trabaje mejor, identifique mejor el tumor y lo ataque. Sobre todo es esa acción del sistema inmune. Pero además disminuye la inflamación del entorno, hace que entre más oxígeno al propio tumor y eso hace que el tumor se vuelva un poco loco, le deje un poco tontorrón, ¿no? Reduzcamos ese entorno ácido e hipóxico y el oxígeno ayuda a normalizarlo. Y eso hace que no crezca tanto.
es que realmente los tumores, como tú dices, tienen un ambiente más hipóxico o deficitario en oxígeno y tienen un componente inflamatorio que genera un aumento del ácido láctico, que es lo que genera esa acidez y esa destrucción alrededor del tejido. Por eso el componente inflamatorio de base del tumor tan importante. Pero fíjate, o sea, las mioquinas serían como unos moduladores de la inflamación, entonces. Son unos moduladores de la inflamación. De hecho, la mayoría son antiinflamatorias. También he leído en tu libro que el tratamiento oncológico tiene 3 problemas importantes, que va a alterar nuestro gran laboratorio energético, que es la mitocondria, que va a alterar el sistema inmune y va a provocar un problema a nivel del sistema hormonal. Quiero que me lo desgloses poco a poco porque, claro, luego comentas cómo el beneficio puede mejorar la liberación o mejorar la energía de la mitocondria, mejorar el sistema hormonal y el sistema inmune. El sistema inmune me lo has contado, pero quiero que nos lo desgloses poquito a poco. Pues mira, de cara a las mitocondrias, para mí son el superorgánulo del cuerpo. Yo si me tuviera que tatuar algo en el cuerpo no me tatuaría la cara de mis hijos, me tatuaría una mitocondria. O sea, me parece algo a tener siempre con nosotros. Enséñanos el tatuaje. Por supuesto. Pero tenemos que entender que esa mitocondria, las mitocondrias con los tratamientos se van perdiendo debido a que también hay un envejecimiento, un aumento de los factores de oxidación, y esas mitocondrias se van perdiendo durante los propios tratamientos. Regenerarlas es muy complejo, pero además es esencial porque son grandes vigilantes de que la célula que no funciona bien se elimine, de que haya una buena regeneración de la propia célula, incluso de que haya factores de oxidación que la propia mitocondria coge, capta y reduce en su propio interior. Y eso es esencial porque la oxidación trae envejecimiento. Sí. Entonces, podemos decir que las mitocondrias son nuestros grandes factores de anti-aging, ¿no?, que tenemos internos en todas las células de nuestro cuerpo. Lo tenemos muy claro, por ejemplo, en la piel y por eso nos echamos el Q10, ¿no? Lo tenemos muy claro en algunas... Bueno, la coenzima Q10 la podemos tomar también la podemos... el ubiquinol. Exactamente, sí. Que también tiene un impacto en la regeneración gran mitocondrial. Antioxidante. Efectivamente, ¿no? Y eso nos ayuda a mantener muy bien, muy fuertes nuestras propias mitocondrias. Pero además es que son las fábricas de energía. Y si nosotros tenemos una célula que no tiene buenas mitocondrias, es decir, que tiene pocas o que las que tiene no funcionan bien, ¿qué hace el cuerpo? No mantiene esa célula la elimina porque está generando un gasto y no está funcionando de manera adecuada. Entonces, eso nos lleva a perder masa muscular, perder células nerviosas, perder células cardíacas. Por eso es tan importante regenerar la mitocondria. Y de momento, la forma más eficaz de regenerar mitocondrias en el cuerpo es el ejercicio físico de alta intensidad, además, no cualquiera. De alta intensidad, o sea, que podrías decir que el ejercicio físico de alta intensidad es un gran anti-aging. Es un gran anti-aging regenerador de mitocondrias. Es que esto es un tip muy importante, porque la mitocondria esencial. Es que ya se habla inclusive que el cáncer a nivel mitocondrial, pues decía Otto Warburg hace años, como la enfermedad del cáncer puede ser una enfermedad metabólica y tener un problema a nivel mitocondrial en nuestros grandes laboratorios energéticos. Entonces, realmente, el ejercicio consigue regenerar las mitocondrias dañadas por los tratamientos oncológicos. Efectivamente. Inclusive, has dicho algo con respecto al sistema nervioso. Porque claro. La neuropatía de los tratamientos oncológicos es la típica pregunta que me hacen todas las pacientes cuando están durante el tratamiento de la quimio: ¿cómo puedo mejorar mi sensibilidad, mis parestesias o mi neuropatía periférica producida por los taxanos, normalmente por un tratamiento oncológico? Efectivamente, y ese es el gran punto. Si nosotros conseguimos mantener una activación nerviosa, las neuronas van a seguir, los nervios van a seguir utilizando las mitocondrias y para ello van a seguir manteniendo las células y las mitocondrias dentro de ellos y se van a eliminar menos. Pero para eso hay que usar esas células nerviosas. ¿Cómo utilizamos esas células nerviosas? Pues moviéndonos, haciendo ejercicios de equilibrio, que también hay una parte neural muy importante en ese tipo de ejercicios y un tipo de neuronas que se pierde. Y por eso tenemos tantos problemas de sobrecargas de solio, sobrecargas en la parte inferior,
fascitis plantar de los pacientes oncológicos, porque van perdiendo las neuronas, porque se mueven menos, porque no movilizan y no generan todos los tipos de movimientos que pueden realizar para activar muy bien todo lo que es su aparato locomotor. He aprendido mucho, de verdad que estoy aprendiendo mucho contigo, Soraya, porque realmente intentábamos con vitaminas, con micoterapia, con muchas sustancias o complementos y que mejora la micoterapia también, la melena de león también es un gran apoyo para el sistema nervioso, pero el ejercicio también puede funcionar para esa regeneración neuronal. El ejercicio es esencial porque si tú no activas la neurona motora, sí, sí. Y luego también es al revés, porque tú pierdes la neurona y esa neurona deja de activar el músculo, deja de activar ese ligamento. Entonces, como no se activa, también el cuerpo lo va eliminando. Claro. Por lo tanto, ya es una pescadilla que se muerde la cola. Claro. Segundo punto importante del tratamiento oncológico. Habíamos dicho que altera el sistema inmune. Sí, está clarísimo que la mayoría de los tratamientos oncológicos disminuyen la actividad del sistema inmune y eso hace que en muchos casos incluso los pacientes tengan neutropenias y que no les permiten mantener sus propios tratamientos. El ejercicio físico, lo que se ha visto es que especialmente el ejercicio físico de intensidad moderada ayuda a que... Especifica que es moderada. Tenemos diferentes tipos de intensidades, ¿no? La intensidad alta, que es aquella intensidad que genera una gran necesidad de oxígeno en ese momento, que podríamos decir, yo siempre les digo a los pacientes, no puedes hablar cuando lo estás haciendo. Y la puedes mantener entre 30, 40, un minuto. Intensidad moderada es aquella intensidad que puedes mantener durante periodos prolongados de tiempo, pero te exige un esfuerzo. Podemos decir que puedes hablar diciendo palabras o diciendo frases cortas. No puedes mantener una conversación como nosotros ahora. Y la intensidad ligera, que es la que puedes hacer manteniendo una conversación ligera. La actividad ligera es muy importante durante todo el día, hay que hacerla durante todo el día, toda la que podamos, suma. La intensidad moderada es más exigente, no la podemos hacer durante todo el día, pero a lo mejor sí la podemos hacer durante media hora, una hora. Esa intensidad moderada, uno de los beneficios que tiene es que activa la propia funcionalidad del sistema inmune y hace que se generen natural killers con mayor actividad y que sean más capaces de identificar las células que funcionan mal. Entonces, por eso aumenta mucho esa actividad del sistema inmune. Aumenta los vigilantes, los natural killers, que tienen que atacar las células tumorales. Efectivamente. Y lo último, esos tratamientos no solamente con quimioterapia, sino también con hormonoterapia, que nos van a dejar a las mujeres, hablando de ginecología, las mujeres que tienen cáncer, en esas tremendas y devastadoras menopausias. Sí. Eso tan increíble, pero tan devastador, porque yo, y desde aquí lo sigo reivindicando, y lo sabéis, la menopausia en las mujeres oncológicas es realmente la más devastadora que hay, porque hablamos de menopausias naturales y de administrar tratamientos hormonales de la menopausia, pero nadie se preocupa de estas mujeres que realmente están no abandonadas, sino intentan disimular sus síntomas. Bueno, es un proceso además muy complejo, pero el ejercicio físico, una de las cosas que ayuda es a eliminar o a limitar ese envejecimiento precoz. No nos olvidemos que una menopausia, la falta de estrógenos lo que genera es un envejecimiento precoz. Los estrógenos nos mantienen jóvenes, ayudan a regenerar, nos ayudan a nivel cerebral, a nivel del flujo sanguíneo, son grandes protectores del corazón. Pero entonces estamos quitando eso cuando deberíamos tener niveles altos de estrógenos. El ejercicio ayuda a suplir en parte todo esto, porque ayuda a la regeneración, ayuda a aumentar el oxígeno periférico, ayuda a aumentar la irrigación periférica, que llegue más sangre a los tejidos de manos, pies, etcétera. Y todo esto hace que también tengamos mitocondrias que se están usando, tengamos nervios activos y tengamos también un corazón al que estamos cuidando. En este sentido, el ejercicio físico ayuda a suplir un poco esta parte del tratamiento hormonal. Pero luego hay otra parte, ¿no? Y es que aquellas pacientes que ya tienen la menopausia, los estrógenos los van a obtener de la grasa que acumulan, ¿no? Y ahí el gran problema es cuando tenemos pacientes obesas. Y ya no solamente en tumores de mama, sino también en otros tumores oncológicos, ginecológicos, en los cuales sabemos
que la obesidad también es un factor de riesgo y un factor predictor de cómo va esa enfermedad. Entonces, el ejercicio físico aquí va a jugar un papel muy importante a la hora de reducir la grasa, que puede promover tener más estrógenos en el caso de que queremos quitarlos y promover otros factores inflamatorios y pronósticos en otro tipo de tumores. Ahí lo has dicho, y lo has dicho, es muy importante el depósito de grasa, sobre todo a nivel de la cintura en la mujer, porque ese tipo de grasa va a aumentar las hormonas, la aromatización, la transformación en estrógenos que pueden aumentar los tumores hormonodependientes, y cómo las mujeres con diabetes tipo 2, que suelen tener más obesidad o mayor índice de masa corporal, pueden estar más predispuestas a tener cualquier tipo de tumores por los sistemas que se generan con la insulina. La insulina, cuando tenemos glucosa en el organismo, la insulina va acompañada de un factor de crecimiento que es el IGF-1 y ese es el proliferativo. Por eso se dice que demasiado azúcar puede aumentar la proliferación de las células tumorales. Y fíjate, el otro día estaba revisando unos datos porque me llamó la atención que me dijo además un nutricionista amigo que los diabéticos tipo 1, se me había planteado alguna vez que la diabetes tipo 1, los pacientes con diabetes tipo 1 tenían menor riesgo de cáncer, tenían estadísticamente menor cáncer. Y realmente me hizo que pensar, porque realmente es una enfermedad autoinmune que va contra las células beta del páncreas, entonces no se genera suficiente insulina, sino que te la tienes que administrar. Y al no tener la secreción de insulina con ese factor de crecimiento, el IGF-1, no tiene esa proliferación, o sea que no podemos equiparar ambos tipos de diabetes. Y el ejercicio en este caso iría para prevenir la diabetes tipo 2, que es la que aumenta el riesgo cardiovascular y el cáncer. Efectivamente. Sí, pero lo digo como dato curioso porque me hizo investigar un poquito. Sí, es muy curioso, es muy interesante. Pero además también al revés, las mujeres con cáncer de mama, después del cáncer de mama debido a la falta de estrógenos, tienen más riesgo, además, de tener diabetes tipo 2. O sea, que es bidireccional. Porque, claro, la menopausia siempre va a inducir una resistencia a la insulina. Sí, por la falta de estrógenos. Por la falta de estrógenos. Porque los receptores de estrógenos están en todos los tejidos del organismo, aunque pensemos... Ahí, ejercicio. Efectivamente, sí. Bueno, sería como un estrógeno, entonces. Es como un pseudoestrógeno. Estrógeno saludable. Un pseudoestrógeno sin estrógeno. Porque esto es muy importante decírselo a las mujeres con cáncer de mama, porque siempre es como, ¿pero esto lleva estrógenos? Pasa la endorfina. Endorfina. Vale, te lo compro. Y bueno, yo quiero entrar en un tema también que creo que genera mucho debate, que es, y no paramos de escucharlo en redes sociales, todo el día hace ejercicio de fuerza, todo el día mujer en menopausia, ejercicio de fuerza. Y quería que me dijeras qué es mejor, y yo sé tu respuesta, pero te la voy a anunciar de esta manera. ¿Es mejor el ejercicio de fuerza o el ejercicio cardiovascular, el cardio? Es mejor los dos. Perfecto. Es que es como si dijeras, ¿qué es mejor? ¿Comer brócoli o comer frutos rojos? Pues cada uno tiene su beneficio, ¿no? Vale. ¿Por qué vamos a elegir? Pues con el ejercicio es lo mismo. Mira, a mí me gusta explicarlo de una manera que entendí en Estados Unidos y que por desgracia, como en España no se explica así, yo creo que por eso tenemos este debate. Además de que en España es que somos muy de extremos, nos gusta mucho el sarao. Pero especialmente tenemos que entender que en función de cómo activamos alta intensidad, intensidad moderada o intensidad baja nuestro organismo, vamos a conseguir diferentes beneficios, ¿vale? La intensidad alta va a regenerar, va a activar que el cuerpo empiece a regenerar nuevas células. La intensidad moderada va a hacer que lo que tenemos lo usemos y el organismo diga, lo estoy usando, no lo puedo destruir. Y la intensidad baja es como el mantenimiento, ¿no? Pues va a ayudar a limpiar, ayuda a eliminar la inflamación, otras sustancias que hemos generado. El tipo de ejercicio, cardio, fuerza, equilibrio y estiramientos son herramientas que en función de cómo las utilice generan esos beneficios. Pero lo importante es saber si estoy en intensidad alta, intensidad moderada o intensidad baja. No sé si me explico. Te has explicado bastante bien, pero que quede claro que ni uno es mejor ni otro es peor, no. Que los dos combinados son correctos y dependiendo del momento o lo que tengas, del beneficio que quieras tener, puede ser
ejercicio con alta intensidad, moderada o baja. Pero además tenemos que ser conscientes de que se deben combinar siempre los dos, porque el ejercicio de fuerza nos va a ayudar más a nivel más muscular y el ejercicio cardio va a proteger más el corazón, vasos sanguíneos a nivel periférico, ¿vale? Así que cuando tenemos además un cáncer se habla muchísimo de la masa muscular, que es muy importante la masa muscular, pero una persona después de un tratamiento oncológico tiene un 70% más de riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Claro. Así que no nos debemos olvidar de la otra parte. Los pacientes muchas veces que sobreviven a un cáncer acaban teniendo problemas cardiovasculares a largo plazo. Sí, también por los tratamientos, porque hay muchos tratamientos que son cardiotóxicos. Claro, porque nos cargamos las mitocondrias del corazón. Entonces es muy importante que el corazón regenere esas mitocondrias y además use las células. Y eso solo se consigue con el ejercicio cardiovascular. Y otra de las cosas que nosotros hemos visto con la combinación que hacemos de ejercicio cardiovascular y de fuerza en una misma sesión es que hay una mayor tolerancia al ejercicio de fuerza en los pacientes. Es lo que te iba a preguntar. ¿A la vez o un día hago fuerza y otro día cardio? A la vez. Yo soy muy defensora de hacerlo a la vez. ¿Por qué? Lo primero, porque vas a generar mucho más gasto calórico y sobre todo en las personas que tienen necesidad de aumentar el gasto calórico, como es una mujer menopáusica, ya sea inducida o natural, necesitamos aumentar el gasto calórico. Sin estrógenos, una mujer con cáncer con un tratamiento de estrógenos, antiestrogénico, estamos reduciendo un 30% prácticamente las calorías que debería estar gastando. Más o menos, 300 calorías. ¿Qué son 300 calorías al día? Pues a lo mejor trotar media hora. Vale. Todos los días, ¿vale? Entonces aumentamos el gasto calórico, incluyendo fuerza y ejercicio cardiovascular. Y segundo, tenemos una mejor tolerancia a la fuerza, porque cuando yo hago ejercicio de fuerza y luego hago un ejercicio cardiovascular, el ejercicio cardiovascular me ayuda mucho más a limpiar ese ácido láctico, ese lactato que han generado mis músculos, que está en sangre y que me fatiga, que aumenta mi nivel de fatiga. Entonces el ejercicio cardiovascular me ayuda a limpiarlo y puedo desarrollar otro bloque de ejercicio de fuerza a mayor intensidad. Es súper importante y me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Primero fuerza, que genera el ácido láctico, que aumenta la acidez, y luego limpiar con el cardiovascular. Me ha parecido fantástico, fuerza primero, cardio después. Pero ¿Cuánto nosotros tiempo? Lo combinamos, es decir, hacemos ejercicio de fuerza, ejercicio de cardio, ejercicio de fuerza, ejercicio de Para cardio. limpiar, vas ejercicio limpiando. Vale. Vamos limpiando y vamos asimilando. Y eso funciona, además, especialmente bien con los pacientes más débiles al principio. Vale. Y el ejercicio de fuerza, te preguntaría ¿cuánto y hasta cuándo? Me refiero, ¿cuánta cantidad de peso y cuándo tienes que parar? Porque hay muchos que dicen, no, hasta que se agote el músculo. Entonces yo es que he escuchado de todo, pero quiero se lo quiero escuchar a una experta. Pues la realidad, lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice el Colegio Americano de Medicina Deportiva y los hospitales estadounidenses es que no hace falta llegar al fallo. Vale. No es necesario. De hecho, lo primero que se debe trabajar es un tipo de fuerza que proteja la articulación. Estamos hablando de ejercicio isométrico, ejercicios de gomas, ejercicios de intensidades muy bajas y posturales que me ayuden a proteger las articulaciones. El tejido articular es el que más se lesiona y más se inflama, especialmente durante los procesos oncológicos. Si yo no lo protejo, me lo voy a acabar lesionando. Después, empezar a trabajar mucho más específicamente fuerza que vaya generando una mayor regeneración muscular. Cuando yo tengo un tendón fuerte, puedo soportar un músculo fuerte. Si yo tengo un músculo débil, no voy a poder un músculo fuerte y un tendón débil, no voy a soportar la tensión que genera ese músculo y por eso me lesiono. Y sobre todo, si no lo hago en una buena posición, si lo estoy haciendo de cualquier manera, moviendo kilos sin tener una buena postura y una buena capacidad de movimiento, me voy a acabar lesionando. Ahí el ejercicio es malo, hay que hacerlo bueno. Y por último ya la potencia cardiovascular, cuando ya podemos incluir una mayor fuerza-resistencia, capacidad de generar el movimiento durante más tiempo. Y con ese protocolo es el que nosotros estamos trabajando, pues yo estoy trabajando desde
2012, 2014 que empecé a hacer protocolos de ejercicio oncológico. Fíjate que es una de las cosas, hay 2 cosas importantes que me dicen las pacientes en consulta, sobre todo el tamoxifeno me engorda. Es decir, no es que engorde, sino que nos generan los estrógenos, no tienes la protección del estrógeno porque estamos bloqueando el receptor de estrógeno. Y luego, las mujeres también con tratamientos hormonales también tienen más fatiga y artralgias, los dolores articulares. Y acabas de decir que hay que hacer ejercicio para proteger la articulación. Mira qué importante, pero no me vas a quitar el pádel, ¿eh? No, para nada. Pero Tendré que fortalecer la articulación. Efectivamente. No, estoy aprendiendo mucho. Haz tu competición, pero además de hacer tu competición, prepárate para ella de manera adecuada. Y lo que estamos viendo es que gracias a los ejercicios de isometría, estiramientos y ejercicios de fuerza con bajas intensidades, ayudamos a regenerar ese tejido articular que se regenera precisamente gracias al estrógeno, y que si no tenemos estrógeno no se va a regenerar. ¿Y el ejercicio con altas cargas para la osteoporosis? El ejercicio para prevenir y reducir la osteoporosis. Para mejorar la osteopenia, para evitar la osteoporosis. Es que también hay muchos comentarios en redes, hay muchos especialistas que lo han comentado, utilizar altas cargas, que yo, la verdad, te soy sincera, yo puedo coger pesas, pero es que ver las barras gigantes de pesas con altas cargas, ¿es realmente necesario para fortalecer la columna, evitar las fracturas vertebrales por osteoporosis? No es necesario. Nosotros hemos revertido osteoporosis, sabemos que el hueso es lento de 3 a 5 años. Es verdad que vemos esa curva especialmente con los inhibidores de la aromatasa, que aunque empiezan a hacer ejercicio de impacto y de fuerza, ambos combinados para trabajar tanto a nivel de columna, espalda y cadera, vemos que hay al inicio una curva de bajada y después vuelve a recuperar. Vale. En torno a los 3-5 años. Es decir, que al principio, como la respuesta es de bajada, las personas se piensan que es que no va a recuperarlo. Y es que es como una hiperactividad del hueso debido a ese tratamiento hormonal. Cuando eso pasa y el cuerpo se acostumbra, empieza a regenerar. Pero no hacen falta altas cargas. Los inhibidores de aromatasa es un tratamiento hormonal que se utiliza en pacientes con tumores hormonodependientes que aumentan el riesgo de osteoporosis. Por eso lo que has comentado. Especifico, puntualizo esta parte. Sí. Y a mí me interesa esto. ¿Cuánto tiempo después de una cirugía por un cáncer, por ejemplo, hablemos del cáncer de mama, que es el más común en la mujer, 1 de cada 8 mujeres van a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, ¿cuánto tiempo después de una cirugía puede recomendar o puede la mujer empezar a realizar ejercicio? Entiendo que no es lo mismo una cirugía conservadora, que es quitar solamente una resección o localizar la zona donde se localiza el tumor, que una mastectomía. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo le darías? Porque he oído hablar de 8, 6 semanas... Pues mira, nosotros es que tenemos muchísima suerte, entonces como trabajamos de manera colaborativa con fisioterapeutas especializados, tenemos la suerte de verlas incluso a los 10-15 días después de las cirugías. Es verdad que yo creo que siempre el protocolo debería ser ver al fisioterapeuta antes de la cirugía, que el fisioterapeuta entienda la cirugía que le van a hacer y que le paute una serie de ejercicios que en muchos casos pueden ser respiratorios y que en muchos casos pueden ser sin cargas y que empiezan incluso a la semana. O incluso el mismo día ya pueden hacer ejercicios respiratorios que les ayudan a mejorar el flujo sanguíneo a nivel periférico. Nosotros solemos entrar, si ha habido una buena rehabilitación, entre la 3ª y 4ª semana. Si no hay rehabilitación, normalmente hasta la 4ª semana no solemos entrar. Especialistas, por su cuenta, yo mínimo de 5 o 6 semanas no lo haría. Y si lo que estamos además es incluyendo algunas cirugías abdominales, que en este caso a veces son más complejas, hablaríamos ya de entre 6-8 semanas después de tener una buena rehabilitación de fisioterapia. Y por su cuenta, lo que nos dice la literatura científica son 3 meses. 3 meses. Vale. ¿Y esa mujer, qué le dirías a esa mujer que no ha realizado deporte nunca o ejercicio, nunca ha realizado ejercicio, en la adolescencia, que es normalmente cuando se debería comenzar?
y que ahora mismo tiene un cáncer. ¿Cómo comienzas con una mujer que no ha hecho deporte o ejercicio nunca? Bueno, es que estás describiendo al 99% de las mujeres de mis grupos. O sea, que es que ¿cuál es lo primero que le decimos? Es explicarle muy claramente el beneficio del ejercicio físico, porque eso tiene que quedar claro, que el ejercicio físico se realiza durante el proceso oncológico porque tiene un beneficio clínico y tiene un beneficio en la supervivencia y una reducción de los efectos secundarios, y que eso es esencial. Entonces, eso ya muchas veces, especialmente las mujeres, somos mucho más sensibles a todo eso y somos mucho más capaces de integrarlo y decir, bueno, pues entonces tengo que hacer ejercicio físico. Pero aparte de hablar los beneficios, explicarles mucho más sobre los beneficios que pueden tener, yo creo que lo importante es que empiecen el entorno, el hacerlo de manera social, que sea algo divertido. Vale. Aunque estemos hablando de un tratamiento, eso va a ser esencial para que realmente no empiecen, sino se mantengan. Soraya, estábamos hablando de cardio, pero claro, yo antes corría, llega una edad y ahora me gusta mucho más nadar. Sé que la natación no tiene los mismos beneficios que correr. ¿Qué diferencias podríamos tener entre la natación y, por ejemplo, correr? Pues mira, yo siempre digo que la natación es un complemento maravilloso a correr, pero si no puedes hacer carrera por muchos motivos, combínalo con fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Pues la primera es la posición en la que se realiza, que parece una tontería, pero tú cuando lo haces tumbada, la gravedad es la misma, el efecto de la gravedad es el mismo en todo tu cuerpo. Entonces tu corazón tiene un menor esfuerzo que cuando estás corriendo, que necesitas no solamente llevar la sangre a los pies, sino devolverla de los pies hacia arriba. Y eso pues tiene un mayor beneficio a nivel sobre todo de fuerza del corazón, capacidad cardíaca, irrigación periférica. Tiene mayor gasto calórico correr que nadar, que también, pues bueno, depende de lo que busquemos, tiene ese beneficio, ¿no? Y luego es verdad que podemos decir que la natación es más protectora de cara a las articulaciones, sí. Es muy postural porque tienes que tener una posición concreta, y un aspecto muy positivo de la natación, y que nosotros sí lo incluimos como un beneficio claro, por ejemplo, en pacientes con linfedema, es la presión hidrostática que hace el agua y que ayuda a ese retorno venoso. Por lo tanto, si por ejemplo te vas a correr un ratito, 20 minutos, y después nadas, pues vas a facilitar muchísimo más ese retorno venoso, vas a facilitar la recuperación de todos tus músculos, y pues sería el complemento ideal. Lo voy a tener que tener en cuenta. El linfedema es cuando tenemos una cirugía a nivel de la axila, que se produce un déficit de retorno linfático del brazo, de la pierna, y nuevamente es en el brazo cuando hay cirugías en la axila de cáncer de mama, y se infla, se hincha o se genera un edema a nivel del brazo. Eso es lo que llamamos linfedema. Sí. Y luego yo quería saber también cuándo no, porque como estamos hablando de los beneficios y cuándo hay que realizarlo, que es muy importante, pero tiene que haber alguna excepción en pacientes que no se puede utilizar el ejercicio. ¿En qué casos no utilizarías o no se podría practicar? A ver, las hay, ¿no? Hay las banderas rojas, las red flags que llamamos, y que ahí no debemos hacer ejercicio físico. ¿Cuándo? Cuando tengo una infección, pero en cáncer y siempre, ¿vale? Cuando tengo una infección no deberíamos hacer ejercicio. En ese momento es mejor el reposo o una actividad muy ligera. En los primeros días después de una cirugía, los movimientos tienen que ser suaves, ligeros. Nadie dice que no te muevas, algunas sí, pero en general ya cada vez más empezáis a mover antes a los pacientes, afortunadamente, pero el movimiento tiene que ser suave, ligero, muy, muy tranquilo. Cuando tenemos una bajada de la actividad del sistema inmune muy grande, el sistema inmune está por debajo de los 800 neutrófilos, no deberíamos hacer ejercicio de alta intensidad porque eso va a generar una fatiga mayor. Y la última, que es muy importante que también tengamos en cuenta, es
cuando tenemos diarreas muy graves. ¿Ah, sí? Si tenemos una diarrea en la cual tengo una gran cantidad de deposiciones, eso me puede llevar a estar deshidratado. En el momento que tengo una deshidratación, necesito una rehidratación de 24 horas después de esas diarreas para poder hacer ejercicio. Si no, puede llegar a ser incluso contraproducente. Claro. Las diarreas son importantes en los pacientes también con quimio. Es importante por la alteración de la microbiota intestinal. Y por cada todo. Vez hay más tratamientos. También, por ejemplo, los inhibidores de ciclinas tienen efectos secundarios a nivel gástrico muy alto y tenemos diarreas de manera constante. Tiene que haber una buena rehidratación y no solo con agua, sino también con hipotónicos específicos que ayuden a meter el agua en la propia célula. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para comenzar a notar algún beneficio con el ejercicio físico? Pues depende de la persona, pero hay muchas personas que el primer día ya empiezan a notar beneficios. Hay personas que los primeros días lo que notan es mucha molestia, agujetas, ¿vale? Molestia, entumecimiento, y ahí sí que es verdad que podríamos dar entre 2-3 semanas de trabajo continuado. Yo antes de las 3 semanas no pararía una actividad física. Vale. O un ejercicio físico con el propio paciente. Vamos a ir a una sección interesante que se llama mito o realidad. Y vamos a hacer una serie de preguntas y nos tienes que decir si son verdad o no, o es un mito. La primera, el músculo pesa más que la grasa y una persona puede tener un peso alto pero no ser obeso porque tiene poca grasa. Realidad. Se puede realizar ejercicio con un Portacat, y especifico que es un Portacat. Es el dispositivo médico que ponemos normalmente a nivel del tórax para administrar la quimioterapia y se pone subcutáneo. Es como un sistema que se introduce a este nivel más o menos. ¿Se puede realizar ejercicio con el Portacat? Realidad, se puede realizar. No hay ningún problema. ¿Hay algún ejercicio que no se pueda realizar? Con el Portacat ninguno. ¿Y con el PIC? Con el PIC, que también es un acceso central para los tratamientos, tampoco. Con el PIC tampoco hay ningún problema. Lo que pasa es que a veces les dan un poco miedo aquellas flexiones con cargas del brazo, pero también se puede realizar ejercicio. ¿Puedo coger peso si tengo linfedema, ese acúmulo o edema a nivel del brazo? ¿Puedo realizar peso o coger cargas? Realidad, puedo coger cargas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que tiene que haber es una adaptación progresiva del brazo y de las estructuras a esa situación, a coger peso y a mejorar mi funcionalidad. Lo que no puedo es el primer día coger 10 kilos, pero sí que hay que hacer, no solamente no es contraproducente, sino que es beneficioso, porque vamos a aumentar la masa muscular del brazo y va a ayudar a ese retorno de la linfa. ¿Se puede realizar ejercicio cuando estamos recibiendo tratamiento de radioterapia? Se puede realizar ejercicio. Sin problema. Sin ningún problema. ¿Se puede realizar ejercicio cuando tenemos osteopenia, que no llega a ser osteoporosis, que es una desmineralización ósea, que no es tan importante como la osteoporosis, pero se puede realizar con osteopenia? Realidad, se puede realizar con osteopenia y con osteoporosis también. También, sí, para recuperar. Bueno, es verdad lo que dicen, que el hueso se regenera cada 4 años. Entonces, realmente, ¿ahí recomendarías altas cargas? Recomiendo que las cargas sean adaptadas a la funcionalidad del paciente, no a la osteoporosis o a la osteopenia. Es decir, necesitamos que el paciente tenga una buena posición para mover la carga, entonces tiene que ser un proceso adaptativo. Tenemos que ir poco a poco y no es necesario superar el 80% de las cargas. Nosotros trabajamos con carga acumulada y no es necesario sumar más del 80%. Ya te digo que tenemos muchas pacientes en las que hemos revertido esa osteoporosis. ¿Ejercicio al aire libre o ejercicio de preparación en un gimnasio? Bueno, la ciencia nos dice que hay más beneficio al aire libre y yo soy de aire libre, entonces aire libre. ¿El ejercicio en compañía o solo? Pues bueno, yo tengo que decir que yo soy muy social y que para mí es mucho mejor en compañía y además tiene un beneficio social. Lo que nos dice la ciencia es que el ejercicio acompañado tiene un beneficio social mucho mayor. Así que acompañado. Acompañada también. Soraya, déjanos algunas rutinas que tengamos que tener en nuestro día a día.
Pues bueno, yo creo que lo importante es hacerlo y para hacer el ejercicio necesitamos incluirlo en nuestro calendario. Cuando quieras, donde mejor te cuadre y donde puedas incluirlo. Yo conozco pacientes que lo hacen por la mañana, para mí es la mejor hora por la activación mitocondrial, la activación hormonal y que tienen más beneficios. Se ha observado que tenemos una mayor adaptación por las mañanas. ¿En ayuna o sin ayuna? Si estamos en tratamiento, yo no recomiendo en ayunas porque el desgaste del músculo puede ser mayor debido a la inflamación de base. Pero si no estamos en tratamiento con quimioterapia o inhibidores de ciclinas y quieres hacer ayuno intermitente, ahí, vale, si lo toleras, perfecto. Entonces, ejercicio mejor de mañana. Mejor de mañana, todas las mañanas y cuando esté saliendo el sol, que es el momento de activar a nivel muscular. Una pregunta que yo también me hago, porque yo soy de las que digo, yo no me levanto a las 6 de la mañana para hacer una hora de ejercicio antes de ir a trabajar. O sea, yo prefiero dormir esa hora, que es descansar esa hora, que realizar el ejercicio, que ya lo intentaré realizar en otro momento. Pero, ¿qué dirías? ¿Restarías una hora de sueño por hacer ejercicio? Yo no restaría una hora de sueño, me iría una hora antes a la cama. Ahí me has pillado. Y me levantaría a las 6 de la mañana. Pero es que la sociedad actual en España la gente se acuesta a partir de las 11 de la noche. Bueno, no es como en Estados Unidos. No estás hablando con una española normal. Yo a las 9:30 estoy en la cama y me levanto a las 5:30 de la mañana para hacer ejercicio, adelantar cosas de trabajo. Mi momento de fluidez es ese. Vale, ¿qué le dirías a una mujer que le da pereza levantarse de la cama para hacer ejercicio? Aldo, cuando puedas, cuando mejor te vaya y cuando realmente mejor te venga, pero busca un hueco y hazlo, aunque sean 30 minutos. Y cuanta mayor rutina, lo has dicho clarísimamente, ¿qué rutinas? Cuanta mayor rutina, cuanto más repitamos esa rutina, mejor y más fácil será. Y para ir acabando, te voy a hacer la pregunta. Si tuvieras delante a una ginecóloga, ¿qué le preguntarías? Cuéntame todo lo que sepas sobre los disruptores endocrinos. Entonces no acabamos. Bueno, los disruptores endocrinos, la verdad que son esas sustancias químicas que pueden adquirirse desde el exterior o la podemos inclusive generar nosotros, porque ya se habla de que el cortisol inclusive es un propio disruptor endocrino. Pero son esas sustancias químicas que nos ponemos, comemos o utilizamos en los champús, diferentes en la alimentación, en nuestras sartenes, que pueden ingresar normalmente por el intestino, por la piel o por diferentes vías o medios, que pueden tener un impacto importante a nivel del sistema endocrino. Es decir, pueden alterar el sistema endocrino aumentando el riesgo de tumores hormonodependientes o enfermedades hormonodependientes o pueden bloquearlo, produciendo, por ejemplo, un hipotiroidismo. Y las mujeres somos más sensibles porque tenemos mayor depósito global de grasa y las dos glándulas o sistemas más importantes son el tiroides y los ovarios, nuestro sistema genital. Entonces yo creo que también es importante, cara al ejercicio, saber qué te pones, porque tenemos filtros solares, podemos tener filtros sin disruptores endocrinos y también la ropa. Cuidado, porque la ropa también tiene disruptores endocrinos. Entonces, yo siempre recomiendo lavar la ropa antes de utilizarla y intentar que los tejidos sean lo menos sintéticos posibles, porque el plástico, si ya vemos que tenemos cada vez menos botellas de plástico, el plástico muchas veces se está reciclando a nivel de la ropa. Así que tenemos que tener cuidado. Muy buena pregunta, amiga. Así que ha sido un placer tenerte con nosotros, Soraya. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo de ti. Pues nada, a seguir quedando para charlar. Y espero, sí, por supuesto. Genial. Esto es solamente el comienzo. Espero que a nuestros oyentes les haya interesado y les va a servir muchísimo esta conversación. Y a mí, la verdad que yo he aprendido mucho hoy contigo. Así que muchísimas gracias por venir. Un placer, amiga. Gracias. Y nos despedimos dando las gracias a 100% Natural por ser nuestro nuevo patrocinador, al Hotel Casa de las Artes por dejarnos realizar el podcast en este entorno tan maravilloso y, lógicamente, a mi gran equipo. Gracias.